Buen día, mi nombre es Heidi Alexandra Londoño Prieto, estudiante de psicología, pertenezco al grupo 174 y soy del CEAT de Ibagué, zona sur. Voy a hablar sobre lo que es la historia de la psicología. Entonces, la psicología precientífica. Pues, ¿qué entendemos sobre psicología precientífica? Eh, los aportes más importantes fue la filosofía, que pues todo lo que va con la psicología tiene que ir ligado de una vez a la filosofía, porque la psicología es el estudio de la persona y el estudio de la persona se ha cuestionado desde su nacimiento. Entonces, los aportes más importantes los hicieron Platón y Aristóteles. Aristóteles, bueno, se basaba sobre el alma. Él tenía una manera de ver las cosas de la manera naturalista, mientras que Platón creía que el mundo era lo terrestre, las ideas naturales. Él era más espiritual. Entonces, también está el hecho de que se hablaba sobre el- la partición o el conjunto del ser humano, ¿sí? El ser humano como un complemento. Pero principalmente se estudió lo que fue el alma y el cerebro, que era el mundo de las ideas. Tenemos también los aportes fisiológicos, que entonces los presenta Müller. Müller presenta la existencia de un sistema nervioso y aparecen los sentidos. Entonces Müller hablaba sobre que el sistema nervioso tiene 5 eventos o 5 momentos especiales, que entonces son los sentidos. Se toma la mente como algo esencial. Con lo que les decía, se muestra que la mente es importante para concebirnos como seres humanos. Se muestra, pues, Mars Hall introduce los términos estímulo y respuesta. Esto a base de qué? A base de un experimento que hizo con ranas descerebradas y trató de dar un estímulo-respuesta con respecto al sistema nervioso de esos animales. En cuanto a los aportes biológicos, entonces aparece el del Lagmar, que plantea la primera teoría evolutiva, pero pues se viene a hablar como teoría evolutiva como tal ya cuando se aparece el señor Darwin, Charles Darwin, que entonces él plantea al ser humano como un ser adaptable. Y pues ya todos conocemos lo que es la teoría de la evolución, y entonces aparece la ley de uso y desuso, según Charles Darwin y Lamarck, que es la ley donde mientras yo necesito esto lo uso, pero si necesito cambiar, entonces dejo de usarlo. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología? Entonces es importante porque nos instruye y nos muestra el comienzo de una ciencia tan importante. También hay que tener en cuenta que, como dice el dicho, si el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y es mejor conocer los inicios de la psicología para no perdernos en adelante. Entonces, tenemos la psicología científica, ya lo que es el fundamento de la psicología como tal, los inicios ya como psicología científica. Entonces, los aportes importantes ocurridos en los diferentes países. Está la psicología alemana, que es la de Jung. Entonces, fundó el primer laboratorio experimental, se promovió la idea de la psicología como fuerza independiente y se define la necesidad de la autonomía para la psicología. ¿Esto a qué se debe? A que la psicología iba ligada a la medicina como tal y no se tomaba como una rama científica, sino como un elemento más para tratar de entender a las personas. Entonces está también el aporte francés, la psicología francesa. Entonces aporta lo humanista y lo naturalista antes del siglo XVIII. Se basa en eclesiásticos y metafísica, inicia los estudios en busca de los sentimientos. Entonces, esto a qué se debe el humanista, entonces estaba viendo siempre en cuanto a los comportamientos y a la manera de actuar las personas. Tenemos la psicología británica, que entonces describe las conductas y emociones del individuo. Galton promueve la herencia humana, además. Entonces, lo que nos promueve Galton es que se consideren los procesos de la psicología
diferencial y aplicando estadísticas. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer el tratar de entender la mente de las personas con datos básicos, datos elementales, y también se está empezando a tomar la idea sobre tener test de inteligencia. Entonces, la psicología americana, por James, planteó la teoría del yo. Además, se caracterizó por el análisis fundamental de la mente, estudios de la conciencia desde la genética y se enfocó en lo experimental. Además, profundizó en las aplicaciones. Como la psicología americana ya venía ligada a las demás psicologías, entonces esta psicología se dedicó más que todo a la mente. ¿Por qué a la mente? Porque pues la mente es lo que genera todos los conocimientos, ¿sí? Y pues la aplicación, entonces ahí entra lo que son los test para entender los tipos de inteligencia, entonces aplicación de la psicología y demás. Tenemos la psicología rusa. Entonces la psicología rusa se vio marcada por la aparición de la reflexiología, quien va ligada con el conductismo y las psicologías objetivas. Con Vygotsky se ve el aprendizaje sociocultural. ¿Esto a qué se debe? A que ya empezamos a ver al individuo como una persona sociable, un ser que depende de la comunidad también. Entonces lo que queremos es que las personas conozcan que la psicología o todo ser humano necesita estar en comunidad. La psicología eso es lo que quiere, que no solo sea el estar en comunidad, sino también permitirle al ser humano ser un ser agradable en la comunidad. Porque es importante conocer esta parte de la historia de la psicología, el conocer cómo se formaron la psicología como ciencia en todos sus laboratorios y los que se consideran padres de lo que después se formaron las escuelas psicológicas. Entonces, lo importante de conocer esta parte de la historia de la psicología es saber que desde ese punto, que él fue el más lejano, bueno, el primero que fue lo de la psicología alemana, que fue ahí donde empezó el primer laboratorio psicológico y que dio también rama a lo que vamos a hablar enseguida, que es las escuelas psicológicas. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia? Las escuelas psicológicas son importantes, pues sin ellas muchas, muchas de las ramas de la psicología no existirían. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A que es importante saber que las escuelas psicológicas abren la gran variedad de ramas que existen. Existen partes de la psicología que solo se centran en los enfermos, como en los enfermos mentales. Está también el que se centra solo en lo humanístico, ¿sí? Está el que se centra solo en el aprendizaje, problemas de aprendizaje. Entonces, como dijo Jung, en el estructuralismo, mis experimentos ofenden a la religión al poner el alma humana en una balanza. ¿Esto a qué se refería? Como Hunt es del estructuralismo, él trató de poner a prueba lo que nosotros, como es el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, si hablamos del alma, el alma es un componente más. Lo que hacía la iglesia es decir, no, el alma es el todo. Entonces, por eso también tuvo problemas Hunt. O como dijo Freud en el psicoanálisis, cuando quiso curar problemas que la medicina tradicional no podía. Entonces, el ser humano se encuentra dividido en dos tipos, el impulso sexual y el impulso agresivo. En el psicoanálisis se muestra mucho lo que es el estudio de las personas a nivel de impulsos involuntarios. Pero también tenemos la psicología de la Gestalt, que ya habla más sobre el conocimiento, el aprendizaje, ¿sí? Y tenemos también a Maslow, quien habló en el humanismo, de que la idea de que nosotros podemos tomar decisiones voluntarias y que aunque las experiencias nos afectan, podemos elegir llevar una vida con creatividad significativa y satisfactoria. ¿Esto a qué se debe? Em, él lo que quería decir era que como no está de acuerdo con el psicoanálisis, él ve al humano como una persona que sabe qué emociones tiene y sabe controlar sus emociones y que no actúa por instinto,
sino por conocimiento. Entonces esta parte pues es una actividad bastante interesante, les recomendaría que la hicieran, es para conocer un poco sobre las escuelas psicológicas. Y pues aquí les dejo las referencias bibliográficas para que entiendan también lo que son las escuelas psicológicas y como tal la historia de la psicología. Gracias a todos por su atención.